de televisión, la desaparición del último chozo, la traída del agua, la consolidación de una red eléctrica, la implantación del teléfono, la construcción de las primeras escuelas, podían ser síntomas del falso desarrollismo de finales de los 50 y principios de los 60 en Cañada Rosal. Pero sin duda, todo esto contrasta con el desarraigo que producía el fenómeno migratorio. El 22 de marzo del 65 se produce la primera salida masiva de carrosaleños al extranjero en grupos de 15 a 20. Era una especie de repetición de aquel lejano 1768 en el que alemanes y franceses, en busca de la tierra prometida, se asentaban por primera vez en lo que hoy es Cañada Rosal. Casi 200 años después el fenómeno se repetía a la inversa. El paro, el bajo poder adquisitivo de los jornaleros de Cañada y las promesas de una Europa próspera hicieron que muchos carrosaleños, al igual que muchos miles de españoles, cogieran sus maletas, abandonaran a su familia y buscaran su futuro en países como Alemania, Francia, Suiza, Holanda, etc. Y aunque no encontraron el panorama desolador que encontraron aquellos colonos de 1768, conocieron el significado de las palabras desarraigo, marginación, desconocimiento del idioma, etc. Algunos tardaron poco en regresar, otros en cambio dejaron varios años de su vida en el empeño de ahorrar para volver triunfantes. Los cagachines, Pablo y Juan, Maciel Tumba, Francisquito Eble, Hurón, Pernales, Arana, Perillo, Leonardo Filter, Coco, Andrés Barcá, Francisco el Zurdo, el Lolillo, Malato, el Tremendo fueron algunos de los emigrantes europeos que iniciaron la aventura. Ocurría esto a la par que la administración franquista se decide por fin a acabar con los últimos chozos en Cañada, ofreciendo la alternativa de las casitas subvencionadas de Joaquín Miranda. Era el año 65. La Fuente de Cachucho y Diego el Aguador encontraron la competencia definitiva en la instalación de la primera red general de agua que empezó a suministrar en el año 1965 desde el Pozo del Cortijo Nuevo. 2 años antes, en el 63, los últimos candiles de petróleo, aceite o carburo dieron paso a la energía eléctrica de manera definitiva. Unos salarios de 70 pesetas, el hecho de que solo un 20% de los habitantes recibieran los beneficios de la seguridad social, los viejos sin pensión, sin seguridad social, ni asistencia médica, viviendas pobrísimas, antihigiénicas, hacinadas, reflejaban la situación de parte importante de los habitantes de Cañada en contraste con el optimismo oficial. Coincidiendo con la creación de Cañada como parroquia el 26 de julio del 64 en los locales de la Casa Rectoral, se inicia un movimiento entre cultural, recreativo y religioso que sería el germen del verdadero desarraigo económico, cultural, político en Cañada Rosal. Alrededor del primer párroco de Cañada Rosal, Fernando Flores, comienza a reunirse un grupo de jóvenes. La Casa Rectoral se convierte en el centro recreativo, cultural, religioso y también sitio donde los niños del pueblo, que no tenían los 6 reales necesarios para comprar un vaso de gaseosa que le permitiera ver películas de la televisión de la época, como Rin Tin Tin, El Llanero Solitario, Jim de la Selva, Bronco, en el Bar del Gato. Los jóvenes, atraídos por el fútbol, la televisión y un lugar donde reunirse, empiezan a organizarse. Allí se organiza la primera cabalgata, la primera romería del caserío, la plenada de Santana, de San Joaquín, la Semana de la Juventud, charlas, coloquios, y junto a estos logros cabría reflejar por lo inusual conseguir sentar a toda una corporación municipal para poner a debate problemas que en aquellos entonces tenía Cañada. Se estaba creando una conciencia colectiva y en el año 68 se inaugura el nuevo local que se convirtió en el lugar de encuentro y de canalización de las inquietudes de los jóvenes de aquella época después de conseguir el dinero necesario a base de tómbola, teatro y fuertes donativos. De allí salieron los hombres que actualmente rigen los destinos culturales, cooperativistas, políticos y económicos de Cañada Rosal. Simultáneamente a este movimiento cultural comienzan a aparecer signos que evidencian una sensible recuperación económica. No se puede olvidar el intento de reactivación económica con la construcción de las primeras granjas avícolas auspiciadas por Juan Filter Álvarez, que consiguió crear por los años 65-66 100 puestos de trabajo en Cañada. Hacia el año 1964 y coincidiendo con la construcción de las primeras aulas escolares, salen de la mano del maestro don José Romero la primera promoción de estudiantes becados hijos de jornaleros. Mucho antes y de modo aislado hubieron varios carrosaleños que accedieron a estudios superiores, entre ellos Moisés López Méndez, que en noviembre del 68 canta su primera misa. Más tarde saldría la promoción de don Juan Ruiz el Canario, que marcharían al Seminario Menor de Pila. La pandemia cultural, ideológica y económica comienza a dar paso en la Cañada de finales de los 60 a los primeros movimientos sociales reivindicativos frente a injusticias concretas. La lucha
lucha contra la ubicación de un polideportivo en la Luisiana, o desde aquella pequeña rebelión protagonizada en la cabalgata de Reyes del 75 motivada por el plantón que le dieron Diego Puerta y Pepe de la Rosa, hasta la dura lucha de toda Cañada contra la administración sanitaria por conseguir la expulsión de un médico irresponsable, o incluso aquella firma solidaria de gente de Cañada que protestaban con energía por la muerte de un joven en Carmona. Eran síntomas evidentes de que la dictadura de Franco se tambaleaba también en Cañada. Los aires de libertad fueron tan celebrados en Cañada como en el resto del país. Uno de los primeros cauces de participación obtiene una favorable acogida en Cañada con la constitución del primer sindicato de comisiones obreras, que si bien en un principio se formó en torno al empleo comunitario, desplegó actividades reivindicativas que llevaron a la huelga general. Primera en toda la historia de Cañada, encierros y manifestaciones. Consiguió reunir en torno suyo al sindicato a más de 400 trabajadores. Las primeras elecciones generales del 78 vinieron a confirmar la tradición socialista de Cañada. Entre tanto, el germen que se ha ido gestando durante 14 años en el Teleclub tiene como resultado la formación de un grupo de hombres y mujeres trabajadores que ante la perspectiva de las primeras elecciones democráticas deciden crear una candidatura independiente de izquierda con el nombre de UTE. Y en el año 79 esta candidatura obtiene la mayoría necesaria para gobernar el primer ayuntamiento democrático de la Luisiana. El primer alcalde fue el carrozaleño Antonio Méndez Rodríguez. En el programa de esta candidatura se recoge por primera vez el deseo de segregación de Cañada. Y desde el ayuntamiento se propició el primer intento serio de recuperación de nuestra historia con la publicación en el año 1983 del libro Orígenes y Fundación de la Luisiana El Campillo Cañada Rosal de José Antonio Filter. Este mismo año tiene lugar la celebración del 215 aniversario de la fundación de la colonia, acto que se celebró en la Plaza Carlos III del Campillo con la asistencia de todos los cónsules de los países colonizadores de Llana y el Campillo. Espárragos, caracoles, esta ganina de la sierra. Espárragos, caracoles, esta ganina de la sierra. Manojito, los niños venden por la carretera. Manojito, los niños venden por la carretera. No sé por qué te lamentas en vez de enseñar los dientes. No sé por qué te... En el año 1977 se echa abajo la vieja y ruinosa iglesia de tiempo de la fundación y se erige el nuevo templo que se finaliza en julio de 1978, obra sufragada por suscripción popular. En torno a Santa Ana y San Joaquín, patronos de Cañada, parte integrante de los corazones y sentimientos de los carrozaleños, comienza el resurgir de las hermandades. En el año 1981 se acomete la restauración de las imágenes de Castillo de Astuci. Primeros intentos de cooperativismo que arrancan del año 1967 subieron su primera plasmación en la creación de una doble cooperativa de punto y costura integrada por chicas jóvenes en el año 1977. Y es también por este tiempo cuando a Cañada se le brinda la oportunidad de hacer realidad un ambicioso proyecto, la creación de una cooperativa de envases de madera de grandes dimensiones, idea que crea enormes expectativas y que se concreta en la puesta en marcha después de un largo proceso de trámite el día 22 de junio de 1981. Con 192 socios y unos 150 puestos de trabajo permanentes y 200 en temporada, esta iniciativa, impulsada por Sebastián Martínez Almenara, vino a cambiar radicalmente la vida económica, laboral y social de Cañada. En el año 1983 se celebran las segundas elecciones municipales democráticas, cuyos resultados dieron como vencedor al PSOE con Antonio Méndez nuevamente como alcalde de la Luisiana. El ayuntamiento retoma la iniciativa cultural en Cañada. La tradición de comunicación que inició La Voz de Cañada en el año 76 es retomada por la emisora local de Radio Cañada FM. De las 4 unidades escolares que contaba Cañada en el 65 se pasa a un colegio totalmente remozado en el año 86 con 19 aulas. La asociación de padres que surgió tímidamente en el 72 cuenta ahora con un número elevadísimo de socios. Con los ayuntamientos democráticos, las ferias cobran nueva vida e incorporan actividades que en pocos años se ha convertido en tradición como la suelta de la vaquilla. Sin olvidar la siempre tradicional procesión de nuestros patronos San Joaquín y Santa Ana.
Pero si por algún motivo la corporación municipal que gobernó el Ayuntamiento de La Luisiana desde el 83 hasta el 87 pasará a la historia, será porque bajo su mandato se produjo el hecho más importante desde la fundación de Cañada. El 27 de agosto de 1986, Cañada Rosal se convierte en municipio independiente. Porque si bien es verdad que ya en un pleno del 12 de noviembre del 82 adoptó un acuerdo en favor de la segregación, fue a partir de la toma de la nueva corporación en el 83 cuando se inicia el largo periplo de gestiones, trámites, expedientes, negociaciones políticas, viajes a Madrid, a Elegido, muchos a Sevilla. No podemos dejar de mencionar a Juan Utrilla Fernández, carrozaleño de pro, oficial mayor del Ayuntamiento, sobre cuya espalda recayó la elaboración de un expediente de segregación que era la condición sine qua non para la consecución del objetivo ansiado. La constitución de una mesa por la segregación en Cañada, la recogida de firmas en Cañada, La Luisiana y el Campillo, la perseverancia de la corporación municipal y la comprensión con que acogió el problema el consejero de Gobernación, don Enrique Linde, fueron todas condiciones que llevaron el 27 de agosto de 1986 a que Cañada Rosal se convirtiera en el municipio 103 de la provincia de Sevilla, tras 218 años de historia común con La Luisiana. El día 27 de agosto de 1986 redoblaron las campanas de Cañada Rosal, como ocurre en las mejores ocasiones, y Cañada entera se convirtió en una fiesta. Sus 2.673 habitantes se unieron a más de 200 carrozaleños en la emigración, autoridades provinciales, regionales, cónsules, para celebrar oficialmente el día 13 de septiembre de 1986 la fiesta más importante conocida en su historia, la fiesta de la segregación. Cañada comienza a recorrer su camino como municipio independiente.